El deporte es uno de los pilares de las sociedades modernas. Junto con las artes y las ciencias, su práctica en cualquiera de sus disciplinas es importante dentro de una visión humanista. Mientras las políticas públicas avanzan, menos apoyos económicos son recibidos por las dependencias que se encargan del respaldo y difusión del deporte. Y los que sufren no son los funcionarios, sino los deportistas mismos. Con una población superior a los 128 millones de habitantes, en los pasados Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, México acudió con una delegación de apenas 125 deportistas que participaron en 26 deportes. Es más que un juego o un ejercicio. Es un sueño que se persigue con años de sacrificio y dedicación. El sudor es un símbolo de lo que un deportista ha perdido en pos de su pasión. ¿Qué tan justo es entonces que mientras los hombres de pantalón largo reciben sueldos de gran cantidad, los deportistas tengan que decidir entre dedicarse a lo que les apasiona por tiempo completo o tener que abandonar ese sueño para subsistir? ¿No es la sociedad misma la que termina perdiendo más, al no contar con apoyos equitativos para todas las disciplinas deportivas? ¿Qué tal? Bienvenidos a este programa Revelarte. Yo soy Edgar Olivares y le agradezco que nos acompañe. Hoy está con nosotros la ex gimnasta olímpica Brenda Magaña Amaral. Bienvenida, Brenda, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Y también el periodista y narrador deportivo Sergio Enrique Navarro Velasco. Sergio, bienvenido. Edgar, muchas gracias por invitar. Bueno, hoy vamos a tratar un tema muy importante que tendría que ser mucho más importante para las políticas públicas de este país. En ocasiones no lo es y lo vamos a platicar, o nunca lo es, mejor dicho, y de esto vamos a platicar el día de hoy. Ser deportista en México, ¿es equitativo el apoyo? Y empiezo contigo, Brenda. ¿Qué significa ser deportista en México? ¿A qué se enfrenta un deportista en México? Te puedes enfrentar a muchas cosas de acuerdo a cuál sea tu objetivo. Cuando eres niña no te das cuenta de todo lo que puedes o todo lo que tienes que pasar para llegar a lograr ese sueño, ¿no? En mi caso particular, yo soñaba con estar en los Juegos Olímpicos desde 1992. Me tuve que enfrentar a muchas decisiones en la Comisión Tripartita, por ejemplo, que la Comisión Tripartita está conformada por la Comisión Nacional del Deporte, por el Comité Olímpico Mexicano y por la Confederación Mexicana de Gimnasia, a decisiones para ver si estaba yo en Juegos Olímpicos o no después de una clasificación. Son cosas que no sabes cómo pelearlas porque tú estás enfocado en tu entrenamiento para los Juegos Olímpicos y no de saber de las dependencias que se encargan del deporte, de ir a pelear con 17 o 16 años de edad, decir, oye, acá estoy, he entrenado más de 10 años para un lugar olímpico y te tienes que enfrentar a todo un sistema. ¿Por qué? Porque desde que llegas, para llegar con el máximo director, tienes que pasar muchos directores. Primero el director, después el de escuelas, después el que sigue, ¿no? Para poder lograr llegar y decir, oye, aquí estoy, ¿no? Además de todo eso que crean en ti, cuando tenía 9 años de edad, pues salíamos a la calle a botear en el centro, con eso empezamos las primeras giras a nivel internacional, nos íbamos a Polonia a aprender porque no teníamos ni las técnicas ni el gimnasio para poder pues desarrollarte como gimnasta, ¿no? A ese grado me tocó a mí descubrir la gimnasia, cómo era, tener varios entrenadores y que después te dijeran a los 16 años, pues no, es que ya no fuiste, entonces pues ya cero apoyos. Oye, es que el siguiente año es el nacional, sí, págate tú. O sea, después te empiezan a tratar como que ya no puedes, el apoyo siempre eran para los juveniles, ya no para los mayores, porque ya de ahí cambias de dependencia y es lo que pasa mucho actualmente. Después de que eres juvenil ya no tienes ese apoyo porque ya dependes de la Comisión Nacional del Deporte y ahí es cuando muchas veces se pierde. Sergio, en tu experiencia has entrevistado a un sinnúmero de deportistas a lo largo de tu carrera. ¿Con qué se enfrenta un deportista mexicano? Bueno, ya parte lo dijo Brenda, que es ahora sí clara y precisa, ¿no? Yo nada más en este sentido sí lo agregaría, sí es injusto en ese sentido la lucha, porque tú escuchaste y acabamos de escuchar que Brenda a los 9 años enfrentarse a unos lobos, zorros de la administración del deporte con todo un colmillo, pues eso es una gran desventaja. Efectivamente, el problema viene desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo a uno de los deportistas que fue el primer
director de la CONADE, organismo importante en México, Raúl González. Raúl González, para conseguir la medalla en Los Ángeles 84, tanto en los 20 kilómetros como en los 50 kilómetros, tuvo que sortear también esto, y ante dinosaurios. Y digo esta palabra porque él se peleó con uno de los grandes, 50 años de hegemonía en el deporte de México. Me refiero a don Mario Vázquez Raña. Él le dijo a don Mario Vázquez Raña le dijo a Raúl, retírese, está acabado. Y ahí está sustentado en el libro que escribió Raúl González, Así gané. Se peleó, se tuvo que ir a Polonia y para poder ganar. Así de grave y desde tanto tiempo está el deporte en nuestro país. Lógicamente, hablaban y me llamaban la atención, decían, políticas públicas, que me enseñen una, porque no existen. O sea, no nos engañemos. ¿A qué le llamas política pública? A que un municipio, aquí en Jalisco, de Zapopan, invierte cerca de, aquí tengo unas cifras, 434 millones de pesos al año para seguridad pública, para cultura y deporte, y invierte 139 millones, de los cuales solamente de esos 139 le tocan 78 millones de pesos para el deporte a un municipio que tiene más de 800 colonias. Entonces, ¿dónde está verdaderamente esa congruencia del de pantalón largo? Esa creencia que el deporte puede ser una herramienta para mejorar sociedades no existe, es una falacia. Ahora, el nombre del propio programa es provocador, ¿no? ¿Es parejo el apoyo? Yo te preguntaría en esa misma conjetura dos cosas. ¿Hay apoyo? ¿Es suficiente? ¿Es parejo? ¿Qué opinas? ¿Ahorita? O sea, bueno, ha cambiado un poquito, ¿no? Ahorita ya hay... ¿Cómo se ha desarrollado el tema? Muchos cambios, ya hay más apoyos de los que había antes, ¿no? Okay. Pero sí creo que se han tenido que abrir caminos para que otros deportistas puedan tener continuidad en algunos de los deportes. Hablamos que no siempre es parejo. La parte de transparencia en cada federación y en cada competencia también es muy importante. Los procesos selectivos, cómo se hacen en México, también es importante. O sea, yo te puedo decir que he estado en clasificatorios selectivos para Juegos Panamericanos y decirme, después de hacer un selectivo, ayudado a la otra gimnasta, repitiendo un aparato, regrésense las jueces, te ganó y no va tu entrenador, así con esas palabras del presidente de la federación, ¿no? Entonces te das cuenta que no es parejo. Apoyan más siempre de acuerdo a quien conozca o a qué director o político estén protegiendo o desde dónde va ese camino de ese deportista, ¿no? Si les conviene, no les conviene, de qué estado eres. Entonces ahí ya no lo veo muy parejo. En cuestión de becas, sí, también depende mucho de las federaciones, depende mucho de la CONADE. A mí me han dicho, ay, como ya creímos que ya te ibas a retirar, no te dimos la beca. Así me lo han dicho después de haber sido 8 o 9 medallas al mérito deportivo. Y yo, pues no me retiro, después voy a Juegos Olímpicos y ni me retiré y me quedé sin becas, ¿no? Voy a una pausa y regreso con ese mismo tema contigo, Sergio. Regresamos, estamos en Revelarte. Gracias por continuar con nosotros en Revelarte. Estamos platicando con el periodista Sergio Navarro, periodista deportivo, y también con Brenda Magaña. Ella es ex gimnasta olímpica. Sergio, ¿cómo está el tema de los apoyos a los deportes? ¿Tú te das cuenta porque cubre las fuentes de los organismos que se encargan de llevar a los deportistas? ¿Qué está ocurriendo en esa parte? ¿Sí hay un apoyo real? ¿Sí están acompañándolos? ¿Sí están financiando? ¿Es suficiente el apoyo que les dan? Esto hay que contestarlo de la siguiente manera. Si tú eres deportista y representas imagen, prestigio, resultados para mi administración, vas a tener el apoyo.
tengas o no tengas las facultades, y así se ha manejado por muchos años, ¿no? Aquí lo que las administraciones, los que administran el deporte en México, en cada uno de los estados y en el municipio, así se manejan. Hoy vemos en municipios que hay carreras, carreritas y carrerotas, todo mundo corre. ¿Y cuánto se gasta en esas carreras? Sin embargo, vemos que nuestro atletismo está para llorar. La verdad es que no se tiene una escuela, se perdió la escuela de marcha, se pierden muchas cosas. Entonces, la verdad es que responde a los intereses, ¿no? Según mi estado, según las necesidades y sobre todo según los reflectores. Y esto es verdaderamente triste, sacrifican mucho. Jalisco, ¿sí?, que es número 1 actualmente en el país, en el deporte, con 17 veces consecutivas ganado el campeonato en todo el país de los 32 estados que lo conforman, ¿sí? No es ni siquiera tomado en cuenta en decisiones administrativas, no hay dirigentes de Jalisco, no hay verdaderamente una política pública. Entonces, ¿dónde está verdaderamente ese interés? No, responde a lo que diga el reflector, ¿no? Si hablamos del apoyo que se le da a un deportista, ¿en qué puede consistir? ¿Qué necesita un deportista cuando hablamos de apoyo? ¿Nos puedes describir un poco o decir un poco qué requiere un deportista para poder sobresalir, Brenda? Cuando te interesa tanto el deporte, lo que más pide un deportista es los espacios y el material deportivo para poder entrenar. Entrenadores capacitados para que te puedan llevar a más alto. La base es muy importante, creo que le hace falta invertir a escuelas cuando son niños, ya cuando crecen ya no tienen las aptitudes, ya no tienen la base que tuvieron que tener, entonces el deportista ya está atrasado. ¿Qué pasa? Que a veces, o muchas de las veces, ya que eres campeón centroamericano, pues ahora sí ya te apoyo. Ya que eres finalista en campeonato de mundial, ahora sí te apoyo. Pero mientras, esa base sí se tiene que fortalecer. Hace algunos años decían, bueno, no, es que puro CODE es alto rendimiento. Sí, hay que ver primero qué es alto rendimiento. Desde ahí va muchísimo cómo ves el deporte. El alto rendimiento es dejar todo para poder hacer alto rendimiento, entrenar doble sesión, no porque vaya al deporte todos los días, 2 o 3 horas, es alto rendimiento. Son cosas totalmente diferentes. En los municipios no se puede practicar alto rendimiento, por ejemplo. A ver, espérame. Primero es la base. Y la base de escuelas bien hechas las deben de practicar todos los municipios y de todos los deportes, no nada más porque sea el mío. Sabemos que es la edad base para que los niños adquieran esos conocimientos. Que falta obviamente capacitar a los entrenadores y eso es lo que más te va a pedir un atleta, el poder competir para foguearse, el poder estar presente, el tener uniformes dignos para poder representar en tu estado y también el valor de las personas y de los directores, porque muchas veces el trato no es el anhelado. Y yo agregaré un poquito en torno a esto de estructura que plantea Brenda, de los municipios. Hay municipios que tienen infinidad de escuelas, de iniciación se les llama. Hay parámetros o topes, por decir, 12,000 alumnos que conformen las escuelas de un municipio, sí, pero ¿después qué? O sea, sí llegan a la cifra, 12,000 y más. En Copas Guadalajara aquí hubo más de 117 equipos de fútbol, que esto representa una cantidad enorme de deportistas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Resulta que el presidente municipal dice, no, mi labor no es el alto rendimiento. Y entonces llegan a ese tope y nunca heredan a la siguiente fase. No pasan esos deportistas, ¿no? Aquí tenemos un claro ejemplo de lo que es la vida que es con Brenda. Brenda fue la primera que boteó en el país, me atrevo a decir, junto con sus compañeras, hace muchos años. Y nos alarmamos que los boxeadores en Para Río botearon. No, perdónenme, si esa exclusividad aquí la tenemos en Jalisco, ¿no? O sea, esto habla. Y otra cosa, entrenadores. Hoy por hoy, Brenda se dedica a entrenar en su gimnasio particular. Es increíble que la instalación panamericana de gimnasia que se creó para el 2011 se haya ya desmantelado totalmente. Aparatos que venían de Francia, 60 millones de pesos, están desmantelados. Yo pregunto, Brenda se preparó después de deportista, un gran periodo para ser entrenadora. Hoy es entrenadora, abastece a selecciones en el estado con sus muchachos, y no es entrenadora. No le dieron la oportunidad de dirigir ese centro, de poder activar ese centro. ¿O me equivoco?
Sí, la verdad es que sí metí varios proyectos, pero no se podían ni las formas ni muchas cosas. Pero bueno, hoy voy a dar la noticia que el municipio de Zapopan hicimos convenio con el gimnasio Brenda Magaña. Ya hay más de 300 niñas que están yendo. Apenas hace 2 semanas hicimos el cambio. Es un proyecto muy interesante porque quiero hacerlo diferente, con bases para las gimnastas que tengan esa oportunidad de poder conocer cómo es realmente la gimnasia y además, ¿por qué no ser el primer municipio en cambiar las cosas, ¿no? O sea, no nada más ver, pues sí, como es municipio, pues clases generales. O sea, no, o sea, va más allá. Los talentos para poderlos explotar en el buen sentido de la palabra, potencializarlos y exponerlos hacia mejores competencias y hacia el futuro, ¿no? Y clínicas con entrenadores extranjeros, motivar a todas las niñas para que quieran, porque si nada más te dejan ahí, pues dices, ¿para qué? Tengo gimnastas que van a la preparatoria y le dicen, no, pues no te vamos a apoyar, porque si te apoyo a ti, te apoyo a un alumno que se quede acostado en su casa viendo tele. Así, literal, se lo han dicho. Voy a una pausa y cerramos esta idea. Claro. ¿Qué te parece? Volvemos, esto es Revelarte. Gracias por continuar con nosotros. Platicamos con Brenda Magaña, ex gimnasta olímpica, y también con Sergio Navarro, quien justamente iba a cerrar esta idea de tener más talento, de buscar desde niños, tratar de sacar los talentos mexicanos, y que eso nos llevaría a otra cosa, Sergio, tener mejores resultados en competencias internacionales, ¿no? Por supuesto, es la base, ¿no? Digo públicamente, ningún presidente municipal de ningún municipio o de ninguna estructura política en cualquier país se puede deslindar de esto, porque ellos son la semilla, de ahí empieza, es la masificación, de ahí empieza la pirámide, el proceso, ¿no? No todos llegarán. Bueno, ¿cuántos Chicharitos tenemos? ¿Cuántos Raúl González? ¿Cuántas Brendas Magaña? ¿Desde hace cuánto que no sale una Brenda Magaña en el deporte internacional? Y que déjame decirte a qué nivel es la única, me atrevo a decir, que lleva inclusive un salto de alto grado de dificultad, es un mortal en barras hacia atrás, ¿no? Lleva un triple. Ella lo inventó, lo puso, y todavía hay quienes, con todo respeto, les da miedo, hombres y mujeres, hacer ese salto. A ese grado de talento se tiene. Lógicamente, eran un proyecto F5, lo recuerdo, ¿sí? Con Marta Lara, que empezó de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, que boteaban, que 5 niñas, por eso se les ponía el F5. Yo le preguntaría, de esas 5 niñas, ¿quién llegó a ese nivel, Brenda? O sea, de 5 posibilidades. Entonces es la base de la pirámide. Lógicamente esto va a pegar a nivel internacional. En la entrada hablaban 125 la delegación de México, 5 medallas solamente. Y yo quiero sí reforzar esa parte, porque de esas 5, fíjate que Karina Olivares estuvo final en Juegos Panamericanos, Liliana Mosqueda estuvo en los Juegos Panamericanos, o sea que habíamos 3. ¿Qué pasa? Que ellas se desmotivaron por ciertas cosas. Yo era muy aferrada y le seguía y le seguía y le seguía, aunque me dijeran no, pero es que no se trata de eso. Quizás si hubiera en ese momento un plan, también ellas hubieran podido llegar. Karina Olivares era excelentemente buena, o sea, no era una gimnasta de calidad baja. Mariana Castañeda y Gabriela González, también de Jalisco, aunque estaban en otro proyecto, también llegaron al Campeonato Mundial de 1991 y a los Juegos Panamericanos y a los Juegos Centroamericanos. Éramos 13 gimnastas que conformábamos la selección nacional y 11 éramos de Jalisco, y todo eso se perdió. ¿Por qué? Porque a los 15 años, pues si quieres vete a México, y tú así, no, pues no te podemos contratar entrenadores. Entonces, por eso se pierde muchísimo en esa parte. Y otra cosa súper importante es la falta de apoyo en la escuela, porque en la parte académica muchos padres y muchos deportistas prefieren comer.
sabes perfectamente que llevas un riesgo como deportista, que te puedes lastimar, que no puedes clasificar y ahí se acaba tu vida de deportista, pero también tu vida laboral y ya no te aceptan y ya no tienes estudios. ¿Qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos becan a los deportistas en las universidades, por eso le apuestan mucho. Si no es el campeón olímpico, tiene una carrera para poder seguir adelante con su vida. Y otra cosa es que las empresas de Estados Unidos están poniendo mucha atención en los que han sido deportistas de alto rendimiento. ¿Por qué? Por el compromiso, porque no se enferman, porque te faltan menos, porque quieren subir metas, porque son competitivos. Y eso no lo estamos viendo aquí. Aquí si faltas 2 clases, eres reprobado. Así es. Sergio, pasar a una idea que me parece toral en este asunto del deporte mexicano. ¿Qué papel está jugando el tema de las federaciones por un lado y los gobiernos por el otro? Mira, es un contubernio. La verdad, tristemente estamos viviendo esa etapa. Yo no sé si otros países lo estén viviendo, lo hayan vivido. Hay mucho contubernio, mucha corrupción. ¿Por qué te digo esto? Porque a fin de cuentas, ¿quién nombra a los titulares del deporte? El presidente de México. Y acabamos de vivir una guerra encarnizada con el titular Alfredo Castillo contra el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla, recién reelecto. Resulta que después de esto, como se acaba de hacer la reelección del señor Carlos Padilla, el llamado de atención que hubo por parte del presidente de México y una figura que sale por ahí con un nombre muy especial, Olegario Vázquez Raña, ¿te suena? Hermano de don Mario Vázquez Raña. Olegario se reúne con Alfredo Castillo, con Carlos Padilla. Saliendo de esa reunión ya no hay problema, las federaciones no roban. Las federaciones no desvían. Mira qué chistoso. Si hace algunos meses estaba la guerra. Alfredo Castillo vino a levantar toda esa cloaca que existía desde mucho tiempo antes, pero que nadie se animaba a señalar. No lo hizo quizás en la forma correcta, se enfrentó. Esto trajo mucho desgaste, pero la verdad ahí está. Ahora resulta que es reelecto Carlos Padilla. Carlos Padilla, cuando en su primer periodo como presidente olímpico mexicano, hablaba de la unidad entre federaciones. Esto queda implícito que había pleito, que había desunidad y que había un descontrol. Se nos terminó el tiempo. A manera de conclusión, ¿hacia dónde debe caminar el deporte mexicano de manera muy breve, Brenda? Pues hacia menos trabas, más apoyos a las generaciones nuevas, aprender de las experiencias de los deportistas, a que quien dirija el deporte conozca y sepa, a eliminar toda esa parte de robos y que se puedan limpiar, ¿no? O sea, yo te puedo hablar a lo mejor de la Federación Mexicana de Gimnasia, que ahorita hubo cambios y que la verdad estoy muy contenta por los cambios. Quedó una jalisciense en la parte técnica y esperamos los nuevos cambios, ¿no? Así me gustaría ya decir en 10 años, wow, ya no están las mismas personas que cuando yo estaba. Es increíble todavía ver cómo siguen las mismas personas dentro de esos organismos. O sea, los vas allá a la CONADE y ahí está, y luego llegas a Guadalajara y aquí está, y luego vas y otra vez está, y ahora está en la CODEME, ¿no? Dices, wow, cómo cambian de trabajos tan fácil. Muy bien, muchas gracias, Brenda. Sergio. Congruencia, Edgar, congruencia en los dirigentes, congruencia en los que tienen que hacer, responsabilidad. El deportista también, honradez, valor, mucho valor para el deportista. El deportista hoy en día carece de algo muy valioso, su libertad de expresión, no la tiene. Muy bien. Pero buen panorama, esperemos que sea para México el deporte. Muchísimas gracias, Brenda Magaña, ex gimnasta olímpica, Sergio Navarro, periodista y narrador deportivo con más de 30 años de experiencia. Yo soy Edgar Olivares, muchas gracias, nos vemos en la próxima. Wow.